días, don José Antonio Crespo, francés. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Aquí estamos para hablar nuevamente de españoles olvidados. Esta vez de españoles olvidados en el Pacífico. En el Pacífico de nuevo. El Pacífico que, según algunos afirman, los españoles no tenían capacidad para controlar, para viajar, para explorar. Vamos a hablar de quién llegó primero a las Islas Hawái. O sea, los españoles olvidados de Hawái. Vamos con ello. Vamos con ello. Pues según Henry Kamen, sostiene que los españoles no tenían capacidad para explorar el Océano Pacífico, pero fueron españoles los que descubrieron las rutas entre Asia y América, los que descubrieron las Marianas, las Filipinas, las Carolinas, las Islas Tuvalu, las Marquesas, en fin, todos los archipiélagos prácticamente de las islas del Pacífico. Allí mismo en Tuvalu, ahí tenemos la muestra, Espíritu Santo, la creencia de los españoles, que le puso el nombre Pedro Fernández de Quirós. Pero ciertamente, Cook llegó en 1778 y es lo que se enseña, que llegó allí, pero eso se sobrecogió de muchas cosas que vamos a comentar que se encontró allí. Él lo hizo con mapas españoles. En los mapas españoles desde el siglo XVI aparecieron unas islas que ponía Islas del Rey, y las podemos ver en los mapas de Ortelius de 1578, y todos los mapas que se hacían copias en los Países Bajos aparecía. Y bueno, como prueba de que los españoles tienen una capacidad, podemos citar incluso que 50 años más tarde de Cook hubo un señor muy conocido que se llama Darwin, que atravesó sin problema el estrecho de Beagle, o llamado de Beagle, hacia el Pacífico, y lo hizo gracias a un cuaderno de bitácora que le fue cogido a Sarmiento de Gamboa en el siglo XVI, que fue el que cartografió, del cual hemos hablado aquí en un programa. Pues gracias y en agradecimiento a Sarmiento, cuando Darwin atraviesa, porque no tuvo ningún solo percance en el paso de ese complicadísimo paso entre los océanos, pues hay un cono volcánico enorme a la salida mirando hacia el sureste, y le puso Monte Sarmiento al volcán como agradecimiento. O sea que los españoles sí que tenían conocimiento, habían hecho mucha cartografía exhaustivamente, tenían mucho conocimiento sobre el terreno. El caso es que, y vamos a lo que vamos, el Villalobos, en 1542, este piloto sevillano llegó a unas islas, saliendo desde Centroamérica, que les puso Islas del Rey, en 1555. Y el descubridor es un andaluz de Torreperojil, que es Juan Gaetano, el cual, bueno, pues descubrió estas islas. Estaban aisladas, ciertamente, tanto la corriente ecuatorial que va hacia Asia, como la corriente de regreso que va por el norte, dejaba las islas Hawái aisladas. Por eso estuvieron completamente aisladas mucho tiempo. Y ahí llegaron seguramente la primera intención de retorno de García Jofre de Loaiza, algún barco que fue para atrás, pues seguramente que no llegó a ningún puerto, allí habría supervivientes. Pero el caso es que la expedición de Villalobos, en la cual llevaba como piloto a Juan Gaitán, ya se habían conocido en 1533, y en 1542 parten a encontrar las islas Filipinas. Descubren Santo Tomás, tenían una isla de referencia que era Isla Partida, y la Nublada, que eran las islas que se encontraban nada más salir de Centroamérica, que es lo que se conoce como archipiélago Revillagigedo. Se fueron un poco hacia el norte y entonces pasaron por estas Islas del Rey, y allí curiosamente dieron una serie de nombres. A una isla llamaron Mesa porque tiene la forma del Mauna Loa, desgraciada, que coincide con Magui, vecina, y los monjes, o llamadas Kaulahue, Lanai y Molokai, donde aún vemos colonias de focas monje, por eso le llamó los monjes, la isla Farfana y los volcanes, reflejadas en los mapas de Ortelius de 1587. Incluso la Perouche, en sus escritos, afirma que Mauna Loa, el volcán Mauna Loa, debió de llamarse Mesa, que era el nombre que le habían puesto los españoles. Ciertamente los españoles llegaron allí antes. Este grupo isleño está nombrado en español, aparece en todos los mapas hasta el siglo XVIII, y Cook, los mapas que llevaban mapas españoles y sabía dónde iba. El caso es que cuando él llega, él afirma que no encuentra las Islas del Rey y que ha encontrado unas islas nuevas, y les pone Islas Sandwich en honor al patrocinador, a Lord Montague, el patrocinador de su viaje. Él hace otro mapa y en las Islas del Rey las coloca un poquito más hacia el oeste, no las ha encontrado. En su diario derrotero, Cook afirma que no encontró esas islas, pero cita que encontró, por ejemplo, puntas de lanza, puntas que se asemejan a las alabardas, incluso que los nativos que les recibieron llevaban unos casquetes imitando como cascos antiguos con plumas en la cabeza. O sea, que eran restos de las armas y cascos de los españoles. Se sentía sorprendido, también encontró piezas metálicas similares a las que se empleaban en las carabelas para apoyar las armas de fuego. En fin,
un viaje complicado. Lo cierto es que los españoles cuando llegaron allí eran cáscaras de nueces auténticamente. Había un viaje de ida que duraba 3 meses, casi en línea recta, y luego pues 4 meses y medio, casi un embarazo completo, la vuelta. ¿Y podemos preguntarnos cómo se logró mantener en secreto este tornaviaje? Pues muy fácil. Cuando salían los de regreso los barcos, siempre eludían. Había barcos holandeses, ingleses, esperando a ver qué dirección tomaban. Y siempre esperaban a que hubiera niebla, a que se hiciera de noche, y cuando no se habían acosados, se iban hacia el norte. Yo, como dato curioso, me gustaría comentar que un día en el Centro Geográfico del Ejército, anteriormente llamado Servicio Cartográfico, conocí a un sabio de allí, el coronel Paladini, y me enseñó un mapa maravilloso del Océano Pacífico, en el cual me recuerda un poquito a los camioneros, las postes de los camioneros, y le voy a decir por qué. Porque era un mapa del Pacífico precioso, inmenso, en el cual había una señora tumbada sobre el Océano Pacífico, completamente desnuda, con sus partes pudendas cubiertas con un lienzo. Sus pies estaban apoyados en Centroamérica, indicando el puerto de salida. Reposaba indolentemente con la cabeza en Filipinas, y con su brazo izquierdo lo tenía ligeramente ondulado hacia el norte, marcando la dirección de regreso. Era un mapa muy bonito, curioso, en el cual pues se indicaba, sin que nadie supiera, parecía una foto para arreglarse la vista, pero realmente estaba indicando el itinerario de ida y regreso. Pero bueno, luego historiadores norteamericanos han acreditado, según historias locales, que allí hubo españoles. De hecho, pues hay un escritor hawaiano, Herb Kawenui Kane, que cuenta en sus tradiciones, dice: afectaba a 7 extranjeros que desembarcaron 8 generaciones anteriores en la bahía de Kailakua, con un barco pintado con toldo dosel sobre la popa. Iban vestidos con prendas de vestir blanco y amarillo, y uno llevaba una espada a un lado y una pluma en el sombrero. Al desembarcar, se arrodilló en oración. Los hawaianos más útiles con los más indefensos los recibieron amablemente. Los extranjeros, en última instancia, se casaron con las familias de los jefes, pero sus nombres no pudieron ser incluidos en las genealogías. Tampoco podemos olvidar que en nuestra propia Espasa Calpe se afirma que en 1527 hubo españoles que llegaron allí, posiblemente náufragos del retorno, y en 1555 Villalobos. En fin, lo cierto, don Luis, es que los españoles descubrieron América y medio mundo no por casualidad, sino porque tenían los mejores astrónomos, geógrafos, navegantes, médicos, ingenieros, cuya ciencia se venía acumulando desde hacía más de 300 años en la Escuela de Traductores de Toledo que había fundado Alfonso X el Sabio. Y nuestra nación hermana tenía la Escuela de Pilotaje de Sagres, el primer centro náutico del mundo, fundado por Enrique el Navegante. Tal era la competencia entre ambos países que en 1494 se repartieron la influencia en el mundo. Estaban curtidos en la guerra, en la mar y en las ciencias. Y frente a esto, el mundo cayó como piezas de dominó, y no por casualidad, como algunos afirman. Pues muchísimas gracias, don José Antonio Crespo Francés. Muy interesante esta historia de los olvidados de Hawái. Ahí estamos. Muchísimas gracias, don Luis.